Estamos aquí listos, tu historia y un café. El tema de hoy, ¿superarías la pérdida de una madre? ¿Superarías la pérdida de un ser querido? Y siendo un preadolescente, Mari Jaramillo tenía 13 añitos cuando su mamita tuvo cáncer y precisamente tuvo que acompañarla en el proceso y después tuvo que despedirse de ella. Hoy ella nos va a abrir su corazón, va a recordar y va a tocar algunas fibras de nuestro ser, como decíamos, ya se conectó. Así que le doy la bienvenida, bienvenidos a todos ustedes a Mil Historias y un Café. Esto es tu historia y un café. Aquí compartimos estas historias. Mari. Hola, hola, Ami, ¿cómo Hola, estás? hola. Bien, oye, cuéntales a la gente que no estás tomando café, ¿me estás traicionando? Bueno, hoy día, como es de noche y algunos de ustedes saben, otros no, pero estoy embarazada. Oh, Estoy de ¿cuánto tiempo? treinta y ¿Cuánto tres tiempo? semanas, 33. Se El llama Juan segundo. Martín, El así es. segundo. Tengo dos príncipes en la casa ya, entonces les voy a acompañar, pero con una agüita por el día de hoy. Una agüita, pero normalmente tomas café, tú eres colombiana, Sí, ¿verdad? me encanta el café. Colombiano ecuatoriano, Mitad colombiana, mitad ecuatoriana, así es. para no entrar en compromisos. Sí, por si acaso. Oye, Ami, bueno, siempre es hermoso escucharte, realmente nosotros tenemos una historia súper linda, que de hecho te tengo una sorpresa. Al final del live te la voy a dar, tengo un mensaje muy especial para ti, es una sorpresa Qué y que emoción. tiene que ver un poquitito con esas diosidencias de la vida que marcan muchas de nuestras historias. De hecho, la Mari, quiero contarles que también es parte de esas amistades con propósito de Mil Historias de un Café, ¿cierto? Así es. Vamos, Cuéntales, ¿por vamos qué? a algún tiempo somos amigas. Dios nos juntó de una manera inesperada No en el cuentes, baño. no Ah, ¿no? cuentes, no cuentes, no, eso va para el Bueno, final. ok. Oye, Se la quedarán gente con se la va a quedar duda. y se quedará pensando en el baño. Pues En el sí, en baño. un baño nos conocimos la Mari y yo, y hasta el día de hoy somos realmente como hermanas. Creo que Así Dios es. ha suplido muchas áreas de nuestra vida en esta amistad, pero también quiero contarles, así como rapidito, que también ella ha sido parte de la historia de Mil Historias y un Café, porque yo me acuerdo que cuando estaba un poco indecisa, bueno, y le conté lo que pasó precisamente con la historia del Efraín y cómo él también me animó a que lo haga, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo que la Mari me dijo, Negra, crea la cuenta, no importa, lánzate, abre hoy el Instagram, crea la cuenta, ponle un nombre y aunque sea, lo tienes ahí reservado. Y de verdad Así es. que Dios te usó a mí porque ese día me impulsaste y literal, ese día después de hablar contigo, yo fui, busqué Instagram porque no tenía ni idea, comencé a probar, me dijo, consigue un nombre, o sea, ya tenía yo el nombre, pero me decía, prueba con varios nombres. Y te acuerdas que ya había Sí, 1000 con letras. estábamos pensando en el nombre ahí, cuál era fácil de acordarse, justamente con el propósito de tener, digamos, el tema de las historias, de tener un cafecito, así sea aprovechando la pandemia. Y bueno, en tu caso tú estás en Chile y yo estoy en Ecuador y podemos tomarnos aunque sea nuestro cafecito por Instagram, por el live. Sí, yo me acuerdo que ya lo que necesitábamos como era definir, porque yo trataba de poner el nombre esto en Instagram, Mil Historias y un Café, pero ya había uno de 1000 con letras. Y yo te decía, Mari, ¿será con números? ¿Qué opinas? Dale, no importa. Y finalmente fue con números. Este programa que, bueno, yo lo tenía desde hace rato de HCJB cuando trabajaba en la radio y que finalmente ahora está para ustedes. Y precisamente la Mari, en esta Mil Historias de un Café, nos va a contar una historia. ¿Por qué nos ven con una sonrisa en los labios? Porque eso es algo que yo admiro en ella. Y eso es algo que admiró y que ponía precisamente en la promoción como un proceso tan duro como el que tú viviste, te cambió la vida, te cambió para siempre, y yo decía, y te cambió para bien. Así Y es. esa es la parte hermosa por la cual podemos hoy por hoy estar así, en esta actitud de gozo, de contentamiento, porque ya vimos como el propósito final.
pero vamos a regresar un poquitito al tiempo, Mari, y vamos a ir en esa época cuando tú tenías, ¿cuántos años? A ver, yo tenía 13 años, estaba justo por iniciar de nuevo el colegio y, y bueno, justo, o sea, mi mami falleció, ella le detectaron un cáncer al útero, fue, en parte yo digo, gracias a Dios fue un poco medio rápido porque no fue el típico tal vez episodio que pasan a muchas familias que son años de años de años. La verdad es que creo que Dios fue súper sabio y como que entendió y sabía en ese entonces que nuestra familia podía soportar cuánto tiempo ese paso. Fue más o menos un año desde que le detectaron a mi mami el tema del cáncer. En un principio, eh, los doctores decían es un tema simplemente de hacerle una quimioterapia por prevención. Obviamente, pues con eso ella va a estar muy bien y todo eso. Y la verdad es que en parte fue así. O sea, empezó todo por un tema de prevención. A ella se le hizo la quimioterapia pensando en que eso iba a prevenir cualquier cosa. Después de la quimioterapia pasó un tiempo y otra vez brotó el tema del cáncer, obviamente ya había una metástasis. Mi mami fue a una clínica naturista en Perú, hizo, o sea, realmente con mi papá hicieron todo lo posible en su alcance para tratar de ver los mejores tratamientos habidos y por haber en ese entonces. Ujú. Oye, Mari, pero ¿y cómo, por ejemplo, era la Mari de ese tiempo? ¿Tú te acuerdas cómo era esa niña? ¿Cómo eras tú? ¿Cómo te sentías tú previo a conocer el diagnóstico? ¿Y qué pequeños cambios sucedieron en ti cuando comenzaste ya a vivir el proceso? En ese entonces, ¿eras creyente, no creyente? ¿Cómo estabas en tu área espiritual, aún siendo una preadolescente? ¿Y Uh cuáles -huh. cambios hubo en ti a nivel emocional, en esta transición de que de un día para el otro, de lo que tú tenías a tu mami sana, de que tu vida estaba como tomando el rumbo que tenía que tomar, de repente todo te cambió? ¿Cómo fue ese día que te enteraste? ¿Qué pasó en ti internamente y externamente? Bueno, advierto que si me pongo a llorar es parte del live también, ¿no? Lloraremos Bueno, juntas. a ver, ¿qué me acuerdo? Pues tenía 13 años, a los 13 años creo que, o sea, estás pasando de ser niña a ser adolescente. Yo tenía una muy buena amistad con mi mamá, o sea, mi mamá Uh -huh. era mi compañera para todo. Eh, Siempre o sea, sobre todo yo creo que con mi mamá éramos súper unidas por Uh el -huh. mismo hecho de tener una hermanita especial. Siempre pasábamos muy juntas, mi mami siempre con esa actitud y buen espíritu colombiano, siempre queriéndome sacar adelante. Mi mami era muy involucrada en mi vida, con mis amistades. Muchas de mis amigas que igual ahorita están conectadas podrán recordar que mi mami era la típica que les decía, vengan a acostarse conmigo en la cama, o sea, vámonos de paseo, vámonos a la playa, o ¿De sea, qué parte de súper Colombia es tu mami? ¿Era tu mami? de Bogotá, de Y Bogotá. tenía como esa sangre caliente, hermosa, Sí, sí, como tú, así como bien sí. carendona. Y chistosa y bromista y todo. Entonces, a todo el mundo le caía muy bien mi mamá. También dentro del colegio, mi mami siempre estuvo muy involucrada con nosotros. Mi mami dejó de trabajar para dedicarse 100% a nosotros. Como te digo, especialmente a mi hermanita pequeña por ser especial. Entonces, prácticamente yo vivía el día a día con ella. ¿A qué, perdón que te diga, a qué te refieres específicamente? Cuéntales un poquito el diagnóstico que tiene tu hermanita chiquita. Bueno, Tati, ella nació, la verdad no sabíamos con qué había nacido. O sea, cuando ella nació, nació con una hipotonía muscular. Los doctores lo único que dijeron es como que no sabemos si Tati va a empezar a hablar, a caminar, a Y comer, necesitaba como tratamientos especiales. por completo, necesitaba terapias, un montón de cosas. Y tu Y mamita ahí. mi mami ahí, o sea, una berraca, sacándole adelante, nos íbamos a Colombia, le hacíamos terapias,
un montón de temas de estimulación, un montón de cosas, y la verdad es que los doctores quedaron asombrados porque el diagnóstico de mi hermana era muy negativo. Muy negativo. Y Tati llegó, es chistoso porque dentro de uno de los chistes que mi mamá hacía es que en un principio Tati le tenían que dar con sonda la comida y después los que conocen a Tati, después a Tati había que quitarle la comida porque le Wow, encantaba le la comida. encantaba. Sí, yo me acuerdo de eso. Ajá, Pero a mí me sí. encanta porque tú lo que me has hablado siempre de tu mami son cosas hermosas, positivas, muchas cualidades que tú veías en tu mamita, como también la generosidad y esa cercanía que tú tenías con ella, ¿cierto? Sí. ¿Y cuándo fue el día y cómo fue el día, mi Mari, o fue paulatino lo que tú fuiste dándote cuenta que tu mami estaba cambiando físicamente? ¿Cómo lo viviste en ese sentido? A ver, mi papi y mi mamá se enteraron del tema del cáncer. Creo que ellos lo primerito que quisieron fue guardar nuestro corazón como padres. Entonces nosotros realmente no llegamos a saber tal vez la magnitud que podía llegar a ser el tema de lo del cáncer en mi mamá. Fue, yo me acuerdo perfectamente cuando mi papá y mi mamá dijeron, vamos a tener una reunión con el doctor, nos reunimos con el doctor y Y él ahí te nos dijo, enteraste, o claro, sea, o sea, en la no, ya consulta del nos doctor. habían dicho, mi papi nos dijo que mi mami tenía un tumor y que iba a empezar un tratamiento. Mm. Obviamente no llegaron a decir, la verdad no sabíamos sinceramente si es que, o sea, iba a ser algo terminal, ¿no? O Ya. sea, Y la Mari de ese momento tan chiquitita, ¿qué pensó, qué sintió? es muy raro tal vez decirte qué sentí en ese entonces porque creo que el mismo hecho de tener una edad tan corta no me permitió como tal vez entender la magnitud de lo que un cáncer puede llegar a ser. O sea, obviamente entendía que era una enfermedad, pero la verdad es que es más una de las cosas que mi mamá nos inculcó mucho fue no una religión, pero fue una relación con Dios. No era cristiana en ese entonces, mi mamá tampoco, pero realmente mi mami, o sea, tenía una fe muy grande en Dios. Entonces ahí yo la verdad siempre pensé que era una prueba que mi mamá iba a superar. Pero tú Nunca me imaginé. nunca te imaginaste que ibas a perder a tu mamita. No, nunca. No. No. Y que tú me decías que, claro, como niños no dimensionaban tanto así, que lo tomaron como tan ligero, que incluso una vez tuviste como una fiestita de cumpleaños y tú querías ir porque no podías como percibir la realidad. O hablábamos contigo y decíamos, ¿no sería que era un mecanismo como para evadir la realidad? ¿Te has puesto a pensar en eso? Eh, la verdad es que yo creo que no llegué a entender sinceramente la magnitud de lo que estaba pasando. Ujú. Puede ser el hecho de que Dios estaba guardando mi corazón, eh, pero realmente creo que mucho depende también del tema de tu madurez. O sea, era una niña que estaba recién pasando a secundaria, me acuerdo, porque es más, empecé primer curso y mi mami me llevó y ya tenía el pelo cortito después de la quimioterapia. Mm. Entonces fue prácticamente en la primaria que pasó esto. Entonces, claro, es más, me acuerdo que estaba el paseo de sexto grado, que nos íbamos a Galápagos, o sea, y obviamente yo no me lo quería perder, o sea, porque era como que el típico paseo que todos queremos ir, pero a la vez justo mi mamá estaba regresando de Perú, Ujú. de esta Sí. clínica que le estaban haciendo el tratamiento. Entonces, eh, yo creo que, o sea, es muy raro, es como que viví una dualidad, porque en parte, o sea, creo que ya empecé a darme cuenta de la magnitud del problema cuando empecé a verle a mi mami, obviamente ya vomitando, ya se le cayó el pelo, teníamos que llevarle al hospital. ¿Y tú qué hacías, mi Mari? ¿Tú qué hacías con respecto a tu fe como niñita? ¿Tú qué hacías en esos momentos? Yo le buscaba a Dios, o sea, yo en mi manera le oraba, le rezaba,
le pedía mucho a Dios por mi mamá. Yo, la verdad, siempre creí, hasta el último día creí que Dios iba a hacer un milagro. Nunca había entendido del tema de poner manos sobre alguien, orar por sanidad, pero realmente es algo que Estaba nunca en lo vi, ti. pero estaba en mí y yo me acuerdo que yo le ponía las manos y yo le decía, Diosito, o sea, sánala, yo creo que tú la sanas a mi Qué manera, en mis hermoso. palabras. Pero Sí. imagínate qué hermoso siendo una niña ya como que tenías esa convicción tan profunda de aferrarte a la promesa, a esa promesa. ¿Y qué pasó el momento o cómo fue el día, dónde estabas, qué hiciste el día donde de cierta manera en un principio pensaste que Dios no cumplió lo que te había prometido, el día en que tuviste que despedir a tu mamita? ¿Cómo fue? Yo pues vivía en Cumbayá en ese entonces, tenía una mejor amiga que vivía muy cerca y pues estábamos justo en verano, estábamos casi para iniciar de nuevo el año lectivo, estaba donde ella y la verdad es que yo creo de eso que uno puede llamarlo diosidencias. Sinceramente, yo me empecé a sentir súper incómoda, empecé a tener un sentimiento de que tengo que regresar a la casa, tengo que regresar a la casa, ahorita mismo tengo que regresar a la casa. Eh, le cogí, me acuerdo, le dije a la mamá de mi amiga, le dije, por favor, ándame a dejar a la casa. Obviamente entendíamos que mi mami estaba enferma, ya los doctores nos habían dicho que no había nada que podíamos hacer, pero ya te digo, mi fe seguía creyendo en que mi mami no se iba a ir. El día que yo llegué a la casa no había nadie, estaba solo la enfermera, estaba mi mamá estaba acostada en una cama de hospital en el cuarto de mi papá y yo me acuerdo que lo único que hice fue acostarme al lado de ella y cuando me acosté como que me quedé un poquito dormida y solo escuché como algo así, que fue como que la enfermera y yo abrí los ojos y ya le vi a mi mami que se había ido. Entonces, yo lo que entendí realmente fue que Dios permitió que yo llegue a ese día. Fui la única de mi familia, mi papá no estaba, mi hermano no estaba, mi hermana no estaba, estaba yo. Y fue como que sentí que fue un regalo de Dios que me permitió haber estado ahí. Para despedirte y para Sí, acompañarla. sí. ¿Sabes qué es hermoso, Mari, de ti? Es que muchas de las cosas que tú dices, detrás de todo lo que quizás en otros momentos, en otras circunstancias, uno podría ver quizás todo lo malo, todo lo oscuro en torno al proceso. Es súper lindo porque como que dos veces o tres vas diciendo gracias a Dios, por ejemplo, que el proceso de la enfermedad de mi mamá no fue tan largo. Gracias a Dios que pude despedirme de ella. Y eso también habla de lo que Dios ha hecho en tu corazón, porque me imagino que no pensaste igual en ese momento, me imagino que quizás en ese tiempo te pudiste incluso hasta resentir con Dios, ¿te pasó eso? ¿Y cómo fue que fuiste superando eso o entendiendo lo que hoy por hoy entiendes de ver tanta bendición detrás de una circunstancia tan dura? A ver, ¿qué pasó? Bueno, el momento que mi mami falleció, obviamente yo dije como que, ¿qué pasó? O sea, yo tenía tanta fe, yo siempre creí que mi mamá se iba a sanar y de repente no se sanó. Obviamente yo no conocía la palabra. Creo que como niña sí me resentí. Dije, voy a dejar de rezar las noches, de buscarle a Dios a mi manera, porque como que yo siempre creí que Dios iba a traer esa sanidad a mi mamá. ¿Sentiste que te Eh, falló? sentí, sentí que no hubo respuesta, sentí Mm. que no sé si me faltó más oración, no sé si o sea, no, obviamente no entendía los caminos del Señor, no entendía el propósito del Señor a la final de cuentas en haberse llevado a mi mami en ese momento. Entonces, claro, o sea, para mí fue como que, o sea, me quedó la duda de qué pasó. O sea, yo Mm. como niña, ¿será que
no tuve suficiente fe, será que mis Wow. oraciones no fueron lo suficientemente profundas o yo qué sé qué. Pero a la Claro. final de cuentas, la verdad es que yo ya le había visto a mi mami sufriendo, o sea, ya estaba bastante malita, entonces en parte creo que también fue como que, ok, o sea, a la final creo que una célula de mi cuerpo pudo haber dicho como que, ok, está descansando. Pero Mm. claro, no, y la verdad, como dije en un inicio, yo creo que Dios guardó en todo el proceso mi corazón porque aún me acuerdo en el velorio, el día del velorio, yo no estaba llorando como la otra gente, o sea, yo era obviamente un mix de sentimientos, de emociones y todo eso, pero para mí era como que, no sé, o sea, muy, muy raro, o sea, muy raro. Pero sí es verdad, eso es, o sea, a mí me llama la atención porque, bueno, primeramente, nosotros ahora conocemos que Dios pone esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo creo que Dios en su misericordia, como tú decías, quizás en ese tiempo no conocías la palabra de Dios, pero Dios es fiel y Él escucha tus oraciones. Y qué lindo porque tu fe era como la de una niña, así como totalmente ciega, desprendida, tanto así que, o sea, para ti no había ni una mínima duda de que tu mamá iba a estar bien, iba a estar sana. Y bueno, me imagino que a propósito de este suceso comenzaron a pasar un montón de cosas de tu vida que también hubieron quiebres en términos espirituales, familiares y emocionales a partir de esta pérdida y que todo lo que has vivido desde ese momento hasta el día de hoy ha construido una Mari nueva, una Mari distinta y una Mari diferente. Cuéntame qué pasó con la Mari de ese tiempo en el que me imagino que te tocó tomar un rol distinto al que venías viviendo junto a tu mamita. Claro, yo, o sea, solo ponte a pensar, era una niña de 13 años que su mamá fallece, se queda prácticamente a cargo de la casa. Mi papá en ese entonces, bueno, él siempre fue súper trabajador. Entonces, me tocó como que me dijeron, vea, le chanto esto y viene la maleta encima. Me acuerdo, a mí me tocaba levantarme en las madrugadas para, bueno, madrugadas quiere decir 6 de la mañana para hacerle el desayuno a mi hermana, para mandarle al colegio y yo también ir al colegio. Justo cuando pasó esto, mi hermano estaba por graduarse del colegio, entonces él prácticamente pasó afuera la segunda parte, digamos, de esta etapa de tal vez de restauración. Y yo me quedé como la, la cabeza de la casa. Aparte de Tomaste eso, los papeles que tu mami tenía dentro de la casa. claro, claro, aparte de eso yo era pues la mujer de la casa, entonces a mí me tocaba con la empleada, pues gracias a Dios hasta el día de hoy le tenemos a la Isa, que es nuestro ángel y es más, ella le conoció a mi mami, entonces es una persona que va años con nosotros, que le conoce a mi papá, le conoce a mi hermano, le conoce a la Tati, entonces eso fue una gran ayuda, yo creo que parte de las bendiciones que Dios permitió dejarnos fue justamente su vida, porque ella me ayudó un montón, pero a mí, o sea, mi papi fue literal como que dijo, ok, tú eres la mujer de la casa, o sea, la mujer de 13 años, y a ti te toca tomar las riendas de todo, ¿no? De cierta manera Entonces, también tu papi, eh, claro, como hombre, también él estaba viviendo su propio proceso de despedida hacia tu mamita. Y me gusta como esto de mirarle la parte hermosa y bella dentro del proceso, porque también era una manera también de decirte, hija, yo confío en ti. O sea, qué lindo que tu papi haya tenido la confianza y de cierta manera el descanso también para apoyarse en ti. Quizás otras personas podrían decir, oh, qué injusto, pero también qué bendición, ¿cierto? Que tú hayas servido a tu papá en ese sentido, porque de una u otra forma le acompañaste también en su proceso de duelo desde esa perspectiva. bueno, en ese entonces yo no creo que lo veía como una bendición. La verdad, Obvio, yo claro. creo que como una niña de 13 años, que en ese entonces mis amigas salían a farrear
y tenían su vida y sus novios y, o sea, y sus vacaciones en familia y todo eso. Para mí, en cambio, fue como que, o sea, toma toda esta carga, esta responsabilidad, ahora te toca a ti asumir, como que trata de flotar en el mar con este pequeño salvavidas que te doy, ¿no? Y claro, mi papá obviamente, como les cuento, él trabajaba mucho, entonces prácticamente, sí, era la verdad, él confiaba un montón en mí. Creo que también justamente fue este hecho de que aprendí a madurar de una manera, o sea, sobrenatural, o sea, en menos de lo que me imaginé, entré a secundaria y ya mi pensamiento, mi mentalidad no era me voy a La ir a de, claro. farrear y me voy a tomar y yo qué sé Como qué, que sino, tenías muchas full obligaciones y full responsabilidades. Pero en sí. algún punto, como que todas tus emociones quizás reprimidas, eso tomaron como, se desbordaron en alguna persona, en alguna situación, porque definitivamente algo debía estar pasando adentro de ti. Quizás no te dabas cuenta porque tenías 13 años, pero me imagino, y es lo que algún momento creo que hablamos, eso comenzó a tomar forma, porque a veces comenzamos a callar, ¿cierto? A veces comenzamos como a posponer ciertos procesos espirituales y emocionales, o a veces, como tú decías, puede ser un bálsamo de parte de Dios que es como para protegernos, para esperar el tiempo perfecto donde podamos como que procesar mejor todas estas circunstancias, estas pruebas. O en otras personas puede ser también una forma como de esquivar lo que realmente están pasando, están viviendo, o de vivir el verdadero duelo, ¿cierto? Porque me imagino que es normal vivir un duelo, o sea, porque no podemos esperar que alguien sea como supercampeona y no se le mueva ni una sola fibra de su ser. Pero claro, el tiempo fue variando y en tu caso me contabas algo que detonó un poquito y que te asentó para darte cuenta de toda esa carencia y todo ese vacío que llevabas por dentro. ¿Qué fue y cuándo fue? O sea, yo creo cuando hablas justo el tema del duelo, yo ahorita me pongo a pensar y digo, yo creo que hasta que realmente llegué a conocer de Dios verdaderamente, viví toda una vida de duelo. O sea, porque para mí era como que le extrañaba a mi mamá, yo quería estar con mi mamá, es más, pensé mil veces como que, Dios, ¿por qué no me llevas? O sea, prefiero estar con mi mamá, por más de que deje todo lo que deje acá, es como que me hacía falta mi mamá, mi compañera. ¿Qué pasó en mi vida? Tuve la oportunidad y en parte medio que forzada de parte de mi papá de irme a estudiar a Estados Unidos. Yo no quería irme, o Ujú. sea, para mí era, siempre he sido una persona muy hogareña, muy latina, muy de estar con gente, de estar rodeada. Como Y tu yo, mami. y yo le huía mucho al tema de estar sola, o sea, yo tenía Ujú. mucho miedo porque yo decía, ¿y qué pasa si me deprimo? ¿Y si me hace falta la gente y yo qué sé qué? O sea, como que, ¿qué me hago? Pero me acuerdo que realmente fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado porque estaba ocupando un puesto, ya era literal la mamá de mi hermana, la esposa de mi papá, o sea, ya en parte a mí me decían, por Dios, o sea, tienes 15 años y pareces la vieja por todas las Claro. responsabilidades que me tocaban tomar. Y ahí fue cuando decidí, dije, ok, listo, me voy a Me estudiar voy. afuera. Eso permitió, yo creo que Dios fue súper sabio porque él me permitió madurar para que yo también me vaya un poco madura, porque creo que sí, o sea, nos, ¿qué hace una niña, una joven de 17, 18 años en Estados Unidos con la universidad y cosas así? O sea, obviamente se cree la dueña del mundo, ¿no? Pero yo siempre fui muy responsable, o sea, aprendí las cosas, digamos, fue como que unos pasos más añadidos al tema de aprender a ser más responsable, aprender a hacer un presupuesto. Me acuerdo que, o sea, fue tan desafiante el tema de irme a estudiar allá que llegó un punto en el cual terminé viviendo sola.
O sea, a lo que le tenía miedo de estar sola, de la soledad, terminé viviendo sola. Y fue ahí, justo bueno, en ese proceso de que me voy a Estados Unidos, es que tuve un novio que fue terrible la relación y eso, pero a raíz de eso es que en una de las venidas aquí al Ecuador, una de mis amigas me invitó a una célula. Y ahí yo, como que... Pero, pero yo te voy a hacer un corte porque yo sé que estás pasando como rápido ese capítulo Ah, de tu bueno, vida bueno. del novio, pero habíamos hablado y tú me contabas que de cierta manera tú en algún punto este novio o esta relación tóxica, como que lo sentiste como que fue el reemplazo de la ausencia de tu mamá. Sí, yo creo que muchas cosas traté de reemplazar de mi mamá. O sea, yo me acuerdo que era la típica que le traía animales a mi papi. O sea, me pasaba por la calle comprando un conejo, un gato, un perro así, le llevaba, siempre, siempre añorando que algo pueda llenar ese vacío que yo sentía que mi mami me había dejado. Mm. Eh, Me acuerdo, a veces me iba de compras, a hacer de compras de ropa, y llegaba a la casa después con las bolsas llenas y yo decía, o sea, me siento igual o hasta más vacía de lo que había salido antes. Y en el caso de la relación amorosa, Y en el caso de la relación, yo también lo mismo. O sea, en un principio dije, Dios me envió a esta persona, yo creía que era el amor de mi vida y todo eso, creí que sobre todo como que el Señor estaba reemplazando la pérdida de mi mamá con esta persona, pero obviamente después por cosas de la vida me di cuenta que nada que ver. Fue también un proceso fuerte, pero me acuerdo que también fue un proceso muy importante porque en medio de eso Dios empezó a trabajar mi identidad. Yo, siendo mujer, caí mucho en el tema de eh, todas mis amigas tenían un novio porque yo no tengo un novio, porque a mí no me paran bola, que soy fea, que soy gorda, pasé por una etapa de bulimia, eh, y o claro, sea, no, me imagino que no inseguridades. tenías, me imagino que claro, no tenías como a tu mamita o me contabas como esa amiga o la figura materna que todos de cierta manera tenemos, la que le vas y le cuentas de cómo te sientes o como las cositas que haces como, entre mujeres, porque claro, con otros varones no es la misma interacción. Por Y, completo. y de cierta manera yo ¿por qué te hacía igual hincapié en el tema este amoroso? Porque creo que a muchas personas les ha pasado, nos pasa, pero en el caso puntual de tu historia, he visto que otras personas también, cuando tienen la pérdida de un ser querido, inevitablemente después, en términos emocionales, buscan un refugio. En tu caso fue un refugio en una relación que aún siendo tóxica, tú te mantenías ahí y que llegó un punto donde fue súper duro el quiebre. Ahora, ese quiebre fue el que finalmente te llevó a conocer un amor que, como yo digo, fuera de este mundo. Comenzaron a pasar como estas diosidencias. Una amiga tuya, me imagino, que era de la universidad, del colegio, Sí, sí, no, de la universidad, ajá. dices que de repente te invita a lo que, para quienes no saben qué es una célula, es un grupo obviamente de mujeres donde conocemos más la palabra de Dios, donde nos apoyamos mutuamente en términos espirituales, donde oramos juntas, donde nos acompañamos, donde somos una manada, como yo le digo, y donde vamos creciendo espiritualmente las unas con las otras. Y me imagino que, bueno, ¿qué pensaste? ¿Ya habías tenido una referencia de alguna vez antes de célula o de cristianos o qué pensaste tú? Nunca, nunca. O sea, para mí, yo tenía, o sea, para mí era como que católicos y realmente no tenía idea qué más había. Y cuando mi amiga me invitó, me pareció algo tan genuino, o sea, me pareció algo tan, era exactamente lo que me recetó el doctor. O sea, yo Qué llegué linda. a la Nunca me habían célula. descrito así una célula a mí. Sí, yo me acuerdo, yo llegué a la célula y me acuerdo que lo primerito que pensé ese día fue, no puedo creer que haya chicas como yo
que no se sienten identificadas en el mundo, que están ya hartas de estar tratando de llenar sus vidas con novios, con profesión, con vicios, con Cosas cualquier cosa, materiales. ajá, con cosas materiales, y realmente están en esta búsqueda de algo profundo, de realmente qué hay detrás de todo esto, o sea, cuál es el propósito. Y ahí fue que realmente yo dije, wow. Y me acuerdo lo otro que pensé, porque justo ese día, Gaby, mi líder en ese entonces y hasta ahorita, está por aquí, Ajá. sí, está por aquí. Saludos, Gaby. Me acuerdo que Gaby me dijo, ¿tienes algo, alguna necesidad por la cual quieras que yo ore? Y yo me quedé como, ¿cuándo en la vida alguien que no es de tu círculo, que no es tu amiga, que no es tu Hola. familia, te coge y te dice, o sea, estoy aquí para ayudarte? Para ¿Me ti. entiendes? O sea, sí, es como que aquí más o menos es, si quieres ayuda, vea, pague un psicólogo, o sea, cosas así. Pero Sí. era esta ayuda Y desinteresada, desinterés. Exacto. por Qué hermoso. completo. Qué Y hermoso, ahí ajá. dije, wow. Entonces, Oye, claro, te voy a hacer dime, un corte comercial, Ami, porque sabes, aunque suene muy superficial, pero uno, de verdad, cuando uno no conoce y está fuera de todo esto, de verdad uno ve las cosas de una manera muy extraña. A mí también, la primera vez que fui a la iglesia, te vas a reír de mí, lo que me llamó la atención, a una iglesia cristiana evangélica, disculparán, qué vergüenza, pero hay que ser honestos. Cuando vi tantos jovencitos así, peladitos, preadolescentes, adolescentes, súper guapos, cool, o sea, súper frescos, con un amor, cantándole a Dios, con una pasión, yo decía, wow, perdónenme, pero de verdad, yo hasta ese entonces, yo decía, chuta, los que van a la iglesia, o sea, típico, son los que ya, pobrecitos, los que ya no les queda de otra. Y te juro, sí, suena muy superficial, pero de verdad que sí me llamó la atención eso, porque yo veía jóvenes como yo, chicas más chiquititas y todo, como súper modernas, súper actuales, o sea, como la generación actual, y con un amor y con una pasión a Dios, que eso a mí me llamó la atención. Yo dije, wow, no, es que, ¿qué está pasando aquí? Y sí. obviamente luego uno ya lo va descubriendo. Pero me contabas algo que también a propósito de esto, cuando uno no conocía bien todo como este sentir y esta experiencia hermosa que uno tiene a través de la familia de la fe, tú comenzaste a darte cuenta que Dios te había estado llamando a ti y a tu familia desde mucho antes. Estaba Sí, dándote como estas opciones de una familia que te apoye. Cuéntame un poquito de eso, porque es hermoso ver como estas diosidencias, estas formas que Dios tiene como que de comenzar a llamarnos, pero que a veces nosotros no nos damos cuenta o nos hacemos los locos. sí. Yo la verdad no me di cuenta que aún mientras mi mamá estaba con nosotros, mi mamá y mi papá empezaron a asistir como una célula de parejas. Yo no tenía, como te digo, yo no tenía idea de qué era cristianismo, que existía la iglesia cristiana, evangélica, nada. Sí. Uh-huh. Yo me hago referencia y es como que encajo ya las cosas porque me acuerdo que nos invitaron una vez a una iglesia donde un chico de 15 años se estaba bautizando. Y claro, o sea, como que entendemos que en el catolicismo los bautizos son cuando eres bebé, Diferentes, ¿no? ajá, sí. Exacto. Entonces, como que le hice ese link y dije, esa era una iglesia cristiana. Y ya mi mamá y mi papá todas las semanas hacían rotación en diferentes casas, un grupo de parejas y leían la Biblia. Y yo era la más fascinada porque yo llevaba mi Biblia infantil o mi Biblia juvenil, lo que sea, y me sentaba con ellos y mientras ellos hablaban, yo estaba ahí como que súper contenta, o sea, era muy lindo, era muy enriquecedor esos Reuniones. momentos. Ajá. Entonces, Dios me recordó, ya después, ya literal, cuando llegué a la iglesia, me recordó que Dios ya había estado sembrando palabra en mi familia desde bien chiquita. De ahí me topé y la verdad es que como que no llegué a entender que
cuando estaba en la universidad, Dios me puso dos amigas cristianas, gringas, que me invitaban a la iglesia y todo. Obviamente yo estaba como que en otra onda, pero yo decía, wow, cierto, habían dos chicas gringas. De ahí me enteré también que la secretaria de años de mi papá, de años, de 30 años, era cristiana. Y encima más iba a la misma iglesia que yo empecé a asistir. Wow. Y así, Dios me empezó a decir, y él es cristiano, y ella es cristiana, y así, y así, y Sí, así, es como así, que a uno se le abren los ojos y por más allá de completo. eso, como que cuando uno ya como restablece esta relación con Dios a través de Jesús, comienza a entender y a mirar las cosas de una forma distinta. Es como que te quitaran velos que te permiten verte a ti misma, ver lo que fue, lo que es y a veces lo que será. Y Por completo. precisamente hablando de lo que será, ¿qué pasó contigo cuando tuviste un encuentro con el Señor? ¿Cómo fue para ti ese encuentro? ¿Qué palabra o qué instante para ti marcó en tu corazón y sobre todo en el área obviamente de esta carencia de madre? Em, la, la- Creo que la primera palabra que Dios habló a mi corazón y es mi versículo favorito es Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Dios me mostró que yo, al tener estos vacíos de mi mamá, los había tratado de llenar con un montón de cosas. Es más, yo intenté fumar y no pude nunca fumar, no pude hacer nunca el golpe que le llaman. Traté de emborracharme, pero era como que no es lo mío, o sea, no me gusta el trago. Lo único que te puedo decir que me encanta es bailar, pero literal yo era la típica que me iba a una discoteca y bailaba desde que llegaba hasta que salía, pero no tenía que tomarme una gota de alcohol para pasarla bien. ¿Y dónde Entonces, canalizaste entonces? ¿dónde? ¿Hacia Eh, dónde canalizaste esos vacíos? Hacia un chico, Hacia hacia, tu área hacia el emocional. corazón, sí, Y por sí. eso te dio ese versículo. Por eso me dio ese versículo, porque creo que en este entonces también con mi papá y con mi hermano yo no tenía una buena relación. Entonces yo buscaba como que ese anhelo y como que ese amor que yo no llegué a tener en ellos, que no pude experimentar, porque a la final de cuentas cada uno estaba tratando de Salir. avanzar con su vida, de sobrevivir, de salir adelante, ¿no? ¿Y dónde te Y dio esa palabra, Mari? Perdón que te interrumpa. acá en el Ecuador, acá en el Pero, Ecuador. pero, ¿en qué contexto? Ah, Cuéntame. fue justo después de 4 años de haber estado en este on and off con este chico. Yo tenía mucho miedo de volverle a ver a este chico y otra vez como que volver a caer de nuevo en sus trampas, digámoslo así. Y me acuerdo justo que Gaby me dio este versículo. Yo era nuevita, yo nunca había abierto una Biblia, yo nada. Y ella me dio este versículo y me acuerdo que en el transcurso que yo estaba entre que venía y regresaba a la universidad, yo le empecé a decir a Dios, le empecé a decir, guarda mi corazón. O sea, guarda mi corazón porque yo no puedo guardarlo, porque me veo vulnerable, porque sé que puedo volver a caer una y otra vez. Y la verdad es que como que yo no sé por qué yo llegué a entender que Dios realmente era el único que podía guardar mi corazón, el único. Claro, porque es Entonces, como que a veces uno como que se expone en sí, todas como que en estas emociones que nos juegan Barcelona, ¿cierto? Porque las sí, emociones son como esta arena movediza, un día le amas, un por día le odias, un completo. día quieres, otro día no quieres. Y hay un momento en la vida que yo te entiendo porque también en algún momento me pasó en que de verdad es súper difícil controlar eso. Y es como que, por Dios, ayúdame. Y qué lindo, porque como que tú viste puntualmente que esa palabra que la Gaby te dio, o sea, que fue Dios a través de la Gaby en esa célula, en esta reunión de mujeres, como que se hizo real en un episodio puntual donde el Amari, que hasta ese entonces había sido como súper, muy susceptible y emocional de repente, se Sí, transformó, era otra. fue radical, o sea, fue tan tenaz que me acuerdo que, o sea, me acuerdo, le llamé a la Gaby estando en el baño, le dije como que este chico va a venir, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y oró por mí
y me recordó este versículo y yo me acuerdo que yo salí, yo le vi a este chico la cara y la verdad es que yo dije, no siento nada, así. Y dije, qué bestia, o sea, no puedo creer, en serio, o Después sea, de tantos años, prueba superada, superada. Qué bien. pero por completo. Qué bien. Oye, y sabes, de verdad que yo hago mucho hincapié, digamos, en esta parte de la historia, que aunque quizás algunos puedan pensar y decir, no, pero ¿qué tiene que ver esto con lo de la pérdida de su madre? De verdad que sí tiene mucho que ver, porque como la Mari decía, es hacia a veces, hacia dónde canalizamos estos vacíos, hacia dónde canalizamos todas estas carencias que podemos llegar a tener, porque evidentemente la ausencia de tu mami creó en ti muchas carencias en tu identidad, en tu día a día, en tu sentido de sentirte amada, querida, aceptada. Entonces es importante quizás si algunas personas que están viéndonos y que están pasando por este proceso, que puedan identificar. Porque a veces uno puede decir, no, yo ya superé, ¿cierto? Ya superé este episodio. O a lo contrario, no he superado, le extraño un montón a mi mamá y no puedo vivir sin ella. Entonces es importante identificar qué estoy sintiendo, cómo lo estoy canalizando y finalmente hacia dónde y hacia quién quiero canalizar esto. Obviamente en tu caso la forma en la que superaste fue poniendo todo eso delante de Jesús, en esta relación con Jesús, porque antes tú crees o qué cambio puntual en tu vida fue entre una religión y una relación. ¿Cuál es la diferencia de esa, Mari? ¿Qué hiciste? Por ejemplo, si alguien nos estuviese escuchando y decir, ¿cómo hago? ¿Cómo lo haría? ¿Qué hiciste tú, Mari, y puntualmente como para restablecer o para tener una relación nueva con Dios y poder haber llenado y poderte haber fortalecido emocionalmente y espiritualmente? Eh, yo creo que abrirme a la posibilidad de haber asistido a esa célula. O sea, esa célula fue lo que abrió mi corazón a decir, wow. O sea, yo pensé, o sea, yo iba hasta con mis amigos, el plan de los domingos era ir a la iglesia. O sea, después del cine nos íbamos a la iglesia juntos a recibir la palabra, pero yo nunca entendí la palabra en una iglesia. Y ya cuando me invitaron a la célula, y ya te digo que Estas fue como que, reuniones. ajá, esta reunión, y yo dije, qué bestia, o sea, primero que entendí la palabra me llegó, fue una palabra con propósito, me hizo reflexionar un montón de cosas y todo eso. Ahí fue que entendí yo que había algo que se llamaba religión y había algo que se llamaba relación. Y ahí yo decidí, dije, no, o sea, yo necesito es una relación con Dios, porque me sentí libre, me sentí restaurada ese día, me sentí sanada ese día. En paz. Y yo dije, esto es lo que yo necesito. Y Uh -huh. dije, esto es justo lo que necesito. Y ahí fue que empecé. Entonces, claro, como te contaba, yo seguía estudiando en Estados Unidos y yo lo que hacía era, después de mis clases, en la noche, mientras estábamos todos trabajando en los típicos trabajos que teníamos que entregar el siguiente día, yo cogía mi computadora, me iba a una de las aulas solita, me conectaba con los audífonos y recibía la palabra. Qué hermoso. Y fue como que dije, wow, y de ahí empezaron obviamente las letras de las canciones. Nunca le había puesto atención yo a una letra de una canción. Claro. Y fue como que de ahí empecé a escuchar letras de canciones de cristianas y dije, wow, Wow. o sea, Oye, Mari, sabe que nosotros nos conocimos pues en esa época porque ahora me acordé una de los encuentros, porque el último lo dejamos para el final de esta historia, ¿ya? bueno, Porque nuestros papás se conocen, son amigos, son colegas. Y así la es. Mari fue una vez a mi casita, me fuiste Y tú, yo la Tati y tu hermano. no me acuerdo, o sea, Yo como que no sí. tenemos mucha... Sí, me acuerdo clarito, qué linda. Y no has cambiado mucho realmente. O sea, en tu esencia es como que eres la misma y es hermoso porque en nosotros la vida nos ha juntado en distintos puntos de nuestras historias. Y en este caso también, imagínate como una persona, como un grupo de mujeres, como un encuentro en una reunión de mujeres, te cambió también la historia para siempre, la historia de tu vida. Porque, de hecho, la Mari ahora ya está casada,
con el amor de su vida. Dios precisamente ordenó su área emocional, Así es. le dio una historia de amor totalmente distinta, eh, en los caminos de Dios. Que algún día la contaremos. Sí, obvio que sí. De hecho, ahorita me acordé, si supieras, yo hice lo mismo que tú hiciste con ese chico tóxico. Yo hice lo mismo pero con mi actual esposo, o sea, con mi esposo. Cuando yo estaba desbordada emocionalmente, así como cuando éramos amigos, yo dije, Dios mío, me estoy enamorando, yo de verdad igual, dice, Dios, ayúdame, te entrego estas emociones, te entrego estos sentimientos. Y para mí también fue como muy raro, muy sobrenatural que de repente yo lo vi, no sentía nada, era como que me pusieron en mute. Y fue hermoso porque también sé que Dios es capaz de hacer lo que hizo contigo, es guardar nuestro corazón, aquietar nuestro corazón, porque como dice la palabra, el corazón es lo más engañoso que existe. Sí. Y realmente el corazón nos puede llevar las emociones a destinos, pero totalmente sí. fuera del propósito de Dios. Pero regresando a tu hermoso propósito, mi Mario, que esa es una de las cosas más lindas que Dios te ha mostrado, que Dios ha tratado y que Dios ha llenado en tu corazón. Cuéntanos cómo Dios y qué Dios te ha dicho, cómo te trató en el sentido puntual de tu mamá. ¿Cuál es el propósito? ¿Has entendido por qué tu mamita tuvo que partir? ¿Has entendido que quizás la vas a volver a ver o no? ¿Qué has Sí. entendido al respecto? Bueno, justo te compartía un versículo que ya el momento en que aprendí a leer una Biblia, Dios me dio este versículo en uno de esos días que estaba leyendo así, no es que estaba buscando Dios dame un versículo porque estoy así con el corazón dolido por mi mamá, no, nada que ver. Uh-huh. En uno de esos días que estaba leyendo la Biblia, Dios me dijo que como aquella madre que consuela a sus hijos, Él nos consolará a nosotros. Mm. Y fue ahí donde yo entendí que, claro, o sea, generalmente nosotros a veces le vemos a Dios como el hombre, como el padre, como el proveedor, como o sea, como masculino, ¿no? Pero no lo llegamos a ver de una manera femenina, de esta manera de que Él es el que consuela, el que te sana, el que te abraza, el que te reconforta, que tiene mucho que ver esta similitud con el lado femenino, con el lado de una mamá. Con lo que uno tiene asociado a la mamá, ¿cierto? Porque la mamá es como la mamá gallina, ¿cierto? Que Así obviamente es. siempre está cuidándonos, protegiéndonos y eso. Claro, uno en nuestra humanidad tendemos también a clasificar a Dios en estos géneros, pero Así qué es. bonito porque a ti ese rato se te voló la cabeza y entendiste que de verdad Dios Padre era también Dios Madre para ti. Así es. Y es tan increíble como a raíz de esto, el momento en que yo empecé obviamente, ya empecé a asistir a la iglesia, me fui a un encuentro que es como un retiro espiritual y de ahí Dios empezó a poner gente a mi alrededor que habían perdido mamás, que habían perdido papás, que habían perdido un hijo, un hermano, un esposo. Y otro de los versículos que en algún momento Dios me dio fue que Dios nos consuela a nosotros para después que nosotros podamos consolar a los demás. Y ahí fue como que Dios, como que dijo, voy a terminar de completar la obra y la idea. Y es que como que yo permití que tú pases por toda esta estación, por estos años de luto, de tal vez de desierto, porque tienes un propósito y porque hay mucha gente a tu alrededor. O sea, quiero que veas que no eres la única, porque lastimosamente hay mucha gente que piensa que son solo ellos, que solo a ellos les ha pasado esa prueba y que son solo ellos los que perdieron una mamá, los que tienen una mamá con cáncer, los que tienen un papá así. Y no, la verdad es que hay mucha gente a tu alrededor que también pasó por lo mismo o está pasando por lo mismo. Y lo que tú recibes te sirve para poder levantar a otros. Entonces fue increíble porque realmente como que
lo que el enemigo quiso usar para mal, Dios lo usó para bien. O sea, la enfermedad de mi mamá, el dolor que nos causó, la tristeza de que mi mamá se haya ido y nos haya dejado acá, Dios lo usó para decirnos, tienes un propósito, te restauré, tienes gozo, puedes hablarle a otras personas, puedes decirle a otras personas que sí hay salida, que sí hay que yo restauro, que yo sano, ¿no? Mucha gente queda muy dolida con Dios, pensando que Dios es el que trae las enfermedades, cuando realmente no lo es así, ¿no? Eh, y fue hermoso, o sea, fue hermoso porque eh, de ahí un día medité y dije, ¿será que voy a volver a ver a mi mamá en el cielo? Y dije, sí, sí, Hasta la sí, eternidad. Ella y tú se han amado y se amarán hasta la eternidad. Y es así es, hermoso porque el plan perfecto de Dios a veces ante nuestros ojos humanos parece como demasiado injusto, demasiado oscuro, pero realmente ante los ojos de Dios tiene un final de victoria. así Y, es, sabes, algo que me llama la atención, que siempre destacabas y siempre destacas, hablabas de la generosidad de tu mami siempre, que tu mami era súper generosa, no solamente con en términos económicos, sino con su tiempo, dejó su vida para dedicarse a ustedes, así es. la generosidad como que era un principio en ella. Y hablábamos, y aunque suene muy, muy loco, también parte de su partida es un acto de generosidad. Porque yo te hacía esta pregunta y te la vuelvo a hacer. ¿Tú crees que si no hubiese pasado lo que pasó con tu mamita, hubieras podido llegar a conocer y a tener esta relación con Jesús, con Dios y a conocer este perfecto amor? No creo. Yo creo que, o sea, yo digo, al menos en mi caso, digo, ¿qué otra cosa hubiera podido hacerme a mí como que abrir mis ojos ante el Señor y verlo a Él como mi amor completo? O sea, la verdad es que lo único que me hizo a mí realmente tocar fondo fue obviamente el que mi mami se haya ido. O sea, Y no por eso deseamos, y no por eso es como que decir, ok, Dios lo hizo para como que castigarte y darte una lección para que por fin lo pongas a Él como tu primer amor. No, en ajá, lo absoluto. Uno precisamente, uno va entendiendo y aprendiendo conforme a la palabra de Dios, cómo es el carácter de Dios. Y por eso es como uno va teniendo un entendimiento totalmente distinto de lo que uno vive y de las historias que uno pasa, porque te digo, a mí me encanta escucharte, cómo tú ves desde la perspectiva y desde el corazón de Dios todo el proceso, toda la historia, y en vez de enfocarte en la parte, en el problema, en lo que no tuviste, en lo que no has tenido, ves más bien desde una perspectiva, gracias Dios por haberme dejado vivir con mi mami esos años. Gracias por todo lo que yo pude aprender de mi mamá ese tiempo. Gracias por todo, porque su enfermedad fue de poco tiempo y no tuvo que sufrir tanto ni ella ni nosotros. Entonces, habla también de cómo nosotros estamos dispuestos a pasar por ese proceso, cómo estamos nosotros dispuestos a también asumir ese duelo, ¿no es cierto? sí, o sea, Dios fue súper bueno. O sea, la verdad, obviamente, ¿qué te digo? Me hubiera encantado poderle tener a mi mamá hasta ahorita, ¿no? Que me enseñe con mis hijos, cosas así, pero la verdad te puedo decir, fueron 13 años espectaculares, que Dios lo trajo, permitió, aprendí un montón de cosas y me permitió sobre todo sellar y guardar mucho de eso en mi corazón. Porque ella está Y en ti, sí, porque lo que ella estableció se quedó en ti y tú lo vas a extender hacia tus hijos. Y esas lágrimas de la Mari, ella me decía ayer, y yo que le conozco, no son ya como de dolor, no son no, de duelo. ¿De qué son, mi Mari? es de alegría, o sea, es saber que mi vida está en manos de Dios. Realmente, o sea,
si yo no hubiera llegado a los pies de Dios, o sea, tal vez no hubiera podido ni hacer este live en la vida, o sea, a mí me preguntaban de mi mamá y yo era, pero así, o sea, No, no llanto, podías ni llanto, yo hablar. no podía hablar, no podía hablar. Y la verdad es que para mí este live sí fue un desafío porque es como que tú me dijiste desde hace algún tiempo, quiero tocar el tema de tu mamá. Y yo dije como que, ok, pero la verdad es que sí, o sea, cuando yo llegué a Dios, Dios sanó por completo. Y ahora como yo veo el tema, sí, obviamente es la muerte de mi mamá, de, de el amor de mi vida y todo eso, pero cambia por completo la perspectiva porque yo sé que la voy a volver a ver, porque yo sé que después de esta vida hay una eternidad, porque yo sé que ella está bien, yo sé que la palabra de Dios dice que ella ya no está sufriendo, ya no está llorando, ya no le está doliendo, ya, o sea, ya pasamos, o sea, era muy doloroso verla a mi mamá en ese proceso de la quimioterapia y el vómito y que se le caiga el pelo y que adelgace y todo ese tipo de cosas que realmente ya en un punto dices, ya no quiero esto para ella, o sea, realmente Ujú. el mayor acto de amor también es dejarle, Soltar. Ujú. soltar. Y claro, y lo que me reconforta y lo que cambia por completo, digamos, del tema del llanto por gozo, es saber que yo la voy a volver a ver. Ay, qué hermoso, Ami. Sabes que lo que acabas de decir, ese versículo que Dios cambia tu lamento en baile Uh -huh. y que tu lamento cambia en gozo, de verdad es algo que estaba todo el tiempo, desde hace mucho rato, aquí, y y es así, porque todo nuestro dolor se convierte en una alegría. Perdón, quiero hacer un paréntesis porque algo hermoso que ponían por aquí arriba, Pau Fontanini, no sé si leí bien, dice, también Dios nos dice, aunque tu padre y tu madre te dejen, yo nunca te dejaré. Y es así, Él estará siempre con nosotros. Y eso es súper importante porque a veces, en términos humanos, siempre ponemos nuestra seguridad en alguien y inevitablemente la ponemos en nuestros padres, Uh de -huh. muchas formas. Y nosotros ahora como padres y como madres que somos, qué lindo hoy por hoy entender que tenemos la oportunidad de enseñarles a nuestros hijos a que pongan su confianza realmente en un padre que sí es perfecto y que sí va a estar por siempre y para siempre y que no les va a fallar y que es Papito Dios a través de Jesucristo. Entonces, eso también es hermoso porque como tú decías, o sea, si no hubieras pasado por este proceso de pérdida de tu mamita, nunca hubieras entendido quién es Dios como padre, quién es Dios como madre, y no hubieras puesto tu seguridad en Él. Así es. En otras historias, un poco quizás tienen otra forma, otros quiebres, otras circunstancias, pero al final del día terminamos entendiendo eso, que nosotros no ponemos nuestra seguridad en una persona, en un familiar, en un pastor, en un líder inclusive, en un hijo o en una madre, sino que realmente el único que va a permanecer hoy, mañana y siempre es el Señor. Entonces Y, también, y, sí, te, y te añado una cosa, me acuerdo que hablando justo de este tema, me acuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, ya estaba el que es ahora mi esposo, estaba rondándome y como que pretendiéndome, y yo David, en David, cambio, David, y en cambio yo estaba como que no necesito, o sea, estoy como que llena, completa, experimenté el amor de Dios de una manera increíble, o sea, yo me acuerdo que me iba hasta sola a las reuniones de jóvenes, no me importaba, yo lo único que quería era como que alabarles, recibir la palabra, todo eso. Y yo, o sea, durante un tiempo me acuerdo que mi papá me decía, pero ya tienes que salir con alguien más, que conozcas a alguien, yo qué sé qué, y yo estoy bien, sola, sola. O sea, cuando antes yo le huía a la soledad, wow, cuando antes yo sentía que la única manera de estar llena y completa era teniendo una persona a mi lado, y cuando llegué a los pies de Dios, realmente Él llenó de tal manera mi corazón que me sentía tan desbordada por
o sea, todo, ese proveedor, ese compañero, o sea, todo, ese amante, ese esposo, ese todo, que realmente yo dije, no necesito nada, o sea, a Y, nadie. y hasta el día de hoy hay un área muy linda que hemos conversado tú y yo, que a mí también me pasa en otro sentido, como yo estoy en el extranjero, yo también como que mi maternidad no la he podido vivir como quizás otras amigas, otras personas cercanas que tienen a sus mamitas cerca, ayudándoles, aconsejándoles, Y yo tampoco. acompañándoles. Exacto. Y entonces, en tu caso, obviamente también has tenido que afrontar la maternidad de una manera distinta, con la gran bendición y un ángel que de verdad también concuerdo contigo que Dios en su misericordia te puso esta mujer que te acompaña todo el tiempo desde que estaba tu mami contigo, desde que son chiquitos, trabajaba con ustedes y hasta el día de hoy trabaja contigo, que de cierta manera te ha ayudado, pero tu realidad ha sido otra y Dios también te mostró algo diferente en ese sentido. ¿Quién es el que te acompaña? ¿Quién es el que te aconseja? ¿Quién es el que ha tomado esta posición de madre en todo tu proceso y ahora tú como mamá con tus hijos? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el Fue Espíritu Santo para ti? el Espíritu Santo es esa llenura que simplemente sientes, de esa certeza que tienes en tu corazón de que estás completa. O sea, Tu compañero. justo cuando estaba embarazada de José Daniel, me acuerdo que una amiga oró por mí y me dijo, no te preocupes de cómo vas a guiar o cómo vas a educar o cómo, o sea, cómo vas a hacerle crecer a tu hijo, porque el Espíritu Santo va a estar contigo. Y claro, cuando me dijo eso, yo dije, ay, qué bonito, qué espiritual, qué lindo, pero realmente yo estaba pasando por un momento en el cual yo decía, yo quiero a mi mamá, o sea, yo quiero una persona que, o sea, como todas mujeres, queremos a nuestra mamá, que ella nos indique cómo se le baña, cómo se le viste, como todo. Y es tan increíble porque es igual, es un testimonio muy grande. Mi hijo nació de 32 semanas, nació perfectamente sano. Él estuvo 15 días en el hospital en cuidados intermedios. Y yo me acuerdo, mi esposo siempre me dice, a ti te salió, te fluyó de una manera tan natural el cuidarle, el levantarle, el todo, que yo te puedo decir, realmente solo pudo haber sido el Espíritu Santo. O sea, ese compañero, ese consolador, esa ayuda que Dios me envía. Y es tan increíble porque igual ahora que estoy de nuevo embarazada de 33 semanas, eh, también decía, es como que, a ver, necesito a alguien que venga, que me ayude, ahora con dos niños, ¿cómo voy a hacer? Y la verdad es que el otro día me entero, aquí entre comillas, que le había pedido de favor a mi suegra que venga a ayudarme, ella vive en Manta y me dijo, no voy a poder ir. Y en un principio me cogió así como que dije, ¿y ahora quién me va a poder ayudar? Y de ahí sentí de nuevo esa paz en mi corazón de el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el que te llena, el Espíritu Santo es el que te va a guiar. Y la verdad es que de ahí, te soy súper sincera, he pasado muy tranquila y he dicho, bueno, si tal vez alguien me puede ayudar, hermoso, y si no, yo sé que Dios va a completar la obra, porque Dios se ha manifestado de una manera súper especial en mi vida, mostrándome que Él ha ocupado ese puesto de mamá. A través del Espíritu Santo, Él me ha traído esa llenura. A veces yo, obviamente, o sea, pienso y digo, qué lindo sería que mi mami esté aquí, o sea, cosas así, pero la verdad es que recuerdo que el Espíritu Santo está conmigo y dice la palabra que Dios nos enviará al consolador. Cuando Jesús se fue, Dios envía a este consolador a nuestras vidas. Y Él permanece y Él está a tu lado y Él se Sí. vuelve nuestro compañero, nuestro amigo. No es una cosa que está ahí en el cielo, lejos. Está aquí, está presente en cada uno de nuestros pasos y en nuestras direcciones. Y realmente es súper lindo verte a ti de madre.
Eres una madre maravillosa a mí, tú lo sabes. Somos Es- madres de dos príncipes, tanto tú como sí, yo, ¿no? eres una hermana maravillosa, tú sabes que yo te amo. De verdad que ha sido súper lindo nuestra amistad, estas diosidencias, como Dios nos unió, que ya lo voy a contar al final con la sorpresa. Te admiro, amiga hermosa, porque realmente yo quizás no puedo ni siquiera medir la magnitud de tu proceso, porque hay que ser honestas, sí, el Señor restaura, el Señor te consuela y el Señor está todo el tiempo, pero eso no significa que va a haber días de quiebre, eso no significa que un día uno va a extrañar y decir, oh, cómo quisiera que las cosas sean diferentes. Te lo digo porque a mí, estando lejos, me pasa. A veces yo digo, cómo quisiera tener a mi mamá que me ayude el día de hoy. Y claro, o sea, puedo llegar quizás a entenderte mínimamente en lo que a veces puedes llegar a sentir, pero qué hermoso que siempre nosotros tenemos esa salida, siempre tenemos ese consuelo y siempre tenemos de la mano y de primera mano a quien nos restaura, nos fortalece y nos recuerda que finalmente Él es el que está y que aún teniendo a nuestros padres a veces cerca, también nos podemos llegar a sentir igual solos, vacíos, decepcionados, que no tiene nada que ver con un tema de solo de una presencia física de nuestros familiares o de nuestro entorno, sino tiene que ver con una llenura que sobrepasa el mundo terrenal y que precisamente es ese acceso que tenemos a través de Jesucristo, que es entrar a este maravilloso mundo del reino de los cielos y al que Dios, Mari, te ha dado la fortuna y el acceso de tú tener la posibilidad de llevar a otras personas. Porque eso sí, quería contarles que uno de los más lindos propósitos que la Mari tiene en su vida precisamente es eso, es a través de una célula, porque imagínate, tu vida comenzó en una célula, tu transformación, este conocimiento del perfecto amor comenzó a través de una reunión de mujeres, de una célula de mujeres donde uno tiene una familia de fe un poco homogénea, uno, ¿cierto? Y ahora, hoy por hoy, tú eres también ese refugio, esa mamá gallina que puede acoger a otras mujeres también para que puedan experimentar ese perfecto amor. Así es, sí. Eh, ¿Y yo qué sentí? O sea, que tal vez, o sea, un agradecimiento tan grande con Dios, el momento en que Él me refugió, el momento en que Él me dio este lugar de refugio que para mí es la célula, que yo no lo pensé dos veces cuando a mí me dijeron, ¿quieres tú abrir una célula? Dije de una, o sea, no seré la que sepa tal vez la Biblia al derecho y al revés, me equivocaré en un montón de cosas, soy muy emocional en un montón de cosas, pero yo quiero dar lo que Dios me dio, o sea, Tal cual. yo quiero poder brindar ese apoyo, esa ayuda a muchas mujeres que están pasando por cosas muy similares a mí, no solo en el hecho de tal vez de lo de mi mami, Uh en -huh. muchas cosas, o sea, y la verdad es que ha sido hermoso porque yo siempre digo que la célula es una de las cosas que me mantiene más viva con Dios. O sea, es como que me esfuerzo en saber que tengo que, o sea, que tengo que hacerlo bien, que tengo que prepararme. Es más, justo antes de este live tuve mi célula con las chicas, entonces, o sea, y es hermoso ver cómo de repente eh, tus consejos le sirven a alguien, cómo sus vidas empiezan a cambiar, cómo desde que ellos llegaron a Dios, cómo después Dios transformó sus vidas. Tengo chicas que ahora están casadas, que tienen niños, o sea, Y es es que aparte, simplemente hermoso. y es que aparte no es lo mismo, ¿cierto? Contar una historia o vivir esta relación con Dios desde afuera, que cuando uno ya lo pasó, cuando uno ya lo vivió, cuando esas palabras se hicieron carne y se hicieron vida en uno, es tan distinto que definitivamente lo que uno tiene y lo que uno recibe de parte de él lo tiene que dar. Entonces, ¿por qué hablamos de la célula y de estas reuniones? Porque dentro de tu historia de fe, dentro de tu historia y de la pérdida de tu mami, eso marcó para siempre el antes y el después.
Entonces es Así es. inevitable que separemos eso de tu historia, Mari, y te agradezco de todo corazón por habernos contado esta historia de tu vida. Si tuviera que nuevamente hacerte la pregunta así de manera resumida, ¿tú has superado la pérdida de tu madre? Sí, sí. Y Pero no sola, no eso, sola. No, no hubiera podido nunca sola. O sea, si hubiera seguido sola, hasta el día de hoy hubiera estado llorando por mi mamá. obede Realmente la única manera, o sea, justo se me viene de nuevo ese versículo, o sea, cuando yo le decía a Dios, le decía, guarda tú mi corazón, porque yo no puedo, porque soy vulnerable, porque puedo caer 1000 veces. O sea, solo Dios fue el único que realmente pudo, o sea, pudo ayudarme a superar esto y ahora poder caminar en fe. Mira, quiero complementar algo súper importante, porque a veces, y hoy por hoy, a mí por lo menos en el pasado me pasó, que uno habla de Dios de manera como muy ambigua, pero ya no estamos en una época, ¿cierto?, donde podemos asumir estos procesos ambiguamente. Tenemos que llevarles a acciones puntuales, a un conocimiento más profundo de Jesús, porque de hecho la única forma de llegar a Dios es a través de Jesucristo. Conozco personas que están pasando por procesos, Mari, similares, siendo ellos viviendo esa enfermedad o sus pares o sus familias y que creen mucho en Dios, pero no tienen la herramienta del conocimiento de la palabra o no tienen una iglesia, una congregación o no tienen una célula. Y de verdad que es tan importante no estar solos. Yo recién contaba en mis historias, no sé si lo viste, esto de la manada, que somos como una manada, porque en este mundo espiritual, en estos caminos, en estas circunstancias, en estas pruebas, no se puede estar solo. O sea, No puedes. somos muy vulnerables y es fácil caer, es fácil debilitarte, pero si tienes, Dios nos provee de una familia de fe, Dios nos provee de amigos con propósitos, Dios nos provee de gente y de su palabra para que nosotros nos mantengamos fortalecidos día a día. Entonces es súper, súper importante. Yo quiero hacer, digamos, de cierta manera ese llamado que es un complemento, no solamente es depositar, porque si tú te das cuenta, cuando tenías 13 años igual también tenías fe, igual orabas, pero había desconocimiento de la palabra o no te estabas formando en ese sentido. Y después de 10 años, gracias a Dios, un día tuviste la convicción de hacerlo. Entonces, y eso marcó la diferencia, ¿cierto?